Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. En esta oportunidad te traigo un hechizo proveniente de Haití. Es muy poderoso, práctico y fácil de realizar. Normalmente se utiliza para atraer nuevamente a tu ser amado, y no importa si ya está viviendo con alguien más. También te puede servir si estás teniendo problemas en el hogar. Asimismo, lo puedes utilizar para atraer a esa persona que tanto te gusta. Este hechizo entra por el pecho, a la altura del corazón. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una banana amarilla, y puede ser de cualquier tipo. En algunos lugares le llaman banano, guineo o plátano, es lo mismo. Un poco de aceite de cocina, que puede ser de girasol, oliva, palma o lo que tengas a la mano. Una bolsa de plástico de color negro. Un plato de cristal, vidrio o cerámico, que puede ser liso o con diseños. Una vela o candela de color blanco, y no importa si ya es usada. Un vaso de cristal con agua, que puede tener diseño. Canela en polvo o nuez moscada. Azúcar, puede ser morena, blanca, refinada o lo que tengas a la mano. Una servilleta o papel de baño, en algunos lugares le llaman papel higiénico. Y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Para marcar el inicio del ritual, encenderemos la vela con un fósforo o cerillo. Luego lo apagamos amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, enciendes un pedazo de papel y le pasas fuego a la veladora. Luego lo tiras al suelo para que se termine de consumir. Tomas el vaso de cristal con agua, lo envuelves entre tus manos y dirás: agua, actívate y cumple tu función. Absorbe cualquier mala energía que esté cerca o que esté dirigida hacia mí. Y luego la pones en su lugar. Tomas la bolsa de plástico de color negro y la arreglas. La arreglas de esta forma. La dejas lista. Ahora la puedes poner a un lado. Luego preparas el plato. Sóbalo. Tócalo. Por todos lados. Transmítele tu energía. En la parte de arriba. En todas las orillas. Y también en la parte de abajo. Transmítele toda esa energía. Enseguida le aplicarás un poco de aceite y formarás con tu dedo índice un círculo en dirección de las agujas del reloj. Aplica suficiente aceite. Utilizas tu dedo y comienzas a formar un círculo. Hazlo varias veces. Si no has aplicado suficiente aceite, este es el momento en que lo puedes hacer. Tiene que ser un círculo de aceite, que esté lleno hasta el centro. Así está bien. Dejas el plato a un lado. Ahora tomas la servilleta o el papel de baño y tomas un pedazo de la mitad, que no haya tenido contacto con la máquina cortadora. Con un pedazo pequeño basta. El excedente lo dejamos a un lado. En este momento le transmites la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo. Apriétalo. Estrújalo. Es tu papel. Es tu hechizo. Hazlo tuyo.
Ten cuidado de no romperlo, porque este tipo de papel es muy delicado, pero esencial para este hechizo haitiano. Así está bien. Tomas el lapicero de color rojo y escribes el nombre de la persona que quieres que regrese, que quieres trabajar, a quien vas a llamar para que vuelva a tu vida. Si tienes solo un nombre, puedes colocarlo e imagina su rostro. También puedes escribir un nombre y un apellido. Y si tienes el nombre completo, es mucho mejor. En mi caso, como ejemplo, yo pondré Juana Martínez. Juana Martínez. El nombre tiene que estar en una sola línea. Los nombres nunca se cortan. En la parte de abajo pondrás tu nombre, también en una sola línea. En mi caso, como ejemplo, pondré Oscar Fuentes. Oscar Fuentes. Acá tendrás que poner tu nombre. Y dejas el papel a un lado. A continuación, tomas la banana y con el mismo bolígrafo que escribiste, se lo insertas por el lado de adentro, a la altura del corazón, porque esta banana representa a la persona que escribiste en el papel, la cual está en posición fetal, en posición de dormir, está indefenso ante nuestro hechizo. Cuando utilizas frutas o verduras en un hechizo, siempre se comienza a trabajar desde la parte que estuvo en contacto con la rama, a menos que el hechizo marque lo contrario. Muy bien, esta es la parte de arriba, la cabeza, la espalda y todo lo demás. Y en esta parte está el pecho. Acá es donde haremos la incisión. Lo pones de frente, tomas tu lapicero y le haces la incisión. En donde debería estar el pecho de la persona. De esta forma, pones el banano con la incisión a un lado y acercas tu plato, el que ya está preparado y ya tiene aceite, ya tiene un círculo de aceite. Ahora tomas el papel que ya has preparado con los dos nombres y lo pones en el plato. Asimismo le das 3 vueltas en dirección de las agujas del reloj, diciendo, para que vuelvas a mí. Serán 3 vueltas, recuerda. Empezamos desde acá abajo. Para que vuelvas a mí. 1. Para que vuelvas a mí. Esta es la segunda. Para que vuelvas a mí. Esta es la tercera vuelta. Luego lo sacas y dejas que escurra. Acá tenemos ya el papel con los nombres impregnado de aceite. Si puedes ver, casi se vuelve transparente. Ahora lo doblas en 3 golpes. Empecemos. Un golpe y le haces presión en las orillas. 2 golpes y le haces presión en las orillas. Y el último, 3 golpes. Hazle presión a todas las orillas. Es muy importante esto, que se compacte, que tome más fuerza. Así está bien. Ahora tomas el banano y metes el papel en la herida que ya habías hecho previamente. Lo metes y lo estrujas para que entre completamente, para que esté en contacto con la pulpa. Llena de aceite nuevamente uno de tus dedos y se lo aplicas nuevamente a la herida. Y sellas la herida. Ya la tenemos sellada. Tomas la canela y continúas sellando esa herida. Aplica suficiente. Así está bien. Ahora tomas el azúcar y le aplicas un poco sobre la canela, siempre en la herida. Acá tenemos listo ya el banano con el papel en su interior, el aceite, la canela y el azúcar, quedando de esta forma.
Ahora utilizaremos la bolsa de plástico de color negro que previamente habíamos arreglado. Tomas tu hechizo y lo pones de esta forma, con el corazón en tu dirección, hacia ti. Apartaremos el plato porque ya lo utilizamos. Extiendes la bolsa y le haces un solo nudo. Agarra el banano con la mano de abajo, lo entorchas para apretar la bolsa las veces que tú quieras y le haces un nudo. De esta forma, te lo pones en el pecho a la altura del corazón y dirás lo siguiente: oh Dios, Señor, Rey y Creador, ayúdame. ¿Para qué? Y mencionas el nombre de la persona que quieres atraer, de quien pusiste adentro en el papelito. Regrese a mí, por favor te lo pido. Así sea. El hechizo lo guardarás por 3 días en un lugar oscuro. Puede ser un ropero, una gaveta o lo que sea. Luego lo tiras a la basura. Para apagar la vela, utilizas los dedos índice y pulgar y la apagas de esta forma. Si te da miedo quemarte, puedes utilizar algún plato y lo pones sobre la vela para ahogar la llama, de esta forma. Así. Y el agua la puedes tirar en tierra. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.